Hola, ¿qué tal a todos de Radio Asal, Radio Salvadoreña Comunitaria, que transmite desde el Facebook? Nosotras somos Marina Caivano y Sole Tulián, Radio Viral, mensajes que contagian. Y bueno, venimos acá a comentar sobre la situación en Argentina en este 2021, en pos del 8 de marzo. ¿Qué tal, Marina? Muy bien, Sole, hola, hola a todos y todas. Y bueno, para empezar a hablar de cómo nos encuentra este 8 de marzo, también les tenemos que contar un poco cómo llegamos a esto. Y bueno, venimos desde el año 2015, en el cual se desató una organización, todo un movimiento, ¿no? Que es el movimiento de Ni Una Menos, cuyo eslogan es Ni Una Menos, vivas nos queremos, ¿no? Que fue un grito colectivo que se desató a raíz de un femicidio bueno, muy terrible que hubo, brutal, en Mar del Plata, el femicidio de Lucía Pérez en el año 2016, y ahí en octubre se desató este movimiento, ¿no? Que fue un comienzo de lo que va a ser después más organización feminista, ¿no? Y bueno, Ni Una Menos se convocaba por las redes sociales, y generaba que nos juntemos las mujeres en los lugares de trabajo, que empecemos a pensar de qué manera intervenir, de qué manera hacer que no nos maten. Y en Buenos Aires se marchó en ese momento desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. Y bueno, este grito fue transformándose en más organización horizontal, en una red, ¿no? Difusa, pero cada vez más poderosa, que empezó a transformar la sociedad. Sí, y prontamente este movimiento feminista va creciendo y se va enriqueciendo de sus voces, ¿no? Porque en el país ya existía lo que era la campaña por el aborto libre, legal y gratuito, y, y el movimiento Ni Una Menos se tiñe de verde con la marea verde, con la campaña por el aborto libre, legal y gratuito. Y bueno, hasta su instalación, digamos, en lo que es el Estado, y el debate que se hizo en el 2019 y en el diciembre del 2020, que vio la aprobación de la ley, ¿no? Esto como resultado, digamos, del enriquecimiento, digamos, de las luchas, justamente como decías vos, ¿no? A partir del Ni Una Menos, la marea verde, y bueno, también otros legados, ¿no, Mari? Sí, así es. Tenemos los encuentros de mujeres, ¿no? Los encuentros nacionales de mujeres en nuestro país, que se realizan desde el año 1986, que son federales, autónomos, son autoconvocados, son democráticos, son horizontales, donde miles de mujeres nos reunimos a discutir lo que nos pasa, a discutir proyectos, a discutir políticas con respecto a cómo solucionar, a cómo, a todo lo relacionado, ¿no?, a las problemáticas de género. Y bueno, y de allí, de estos encuentros, que cada vez son más multitudinarios, han salido importantes proyectos de leyes, ¿no? A su vez de que estos encuentros se han planteado incluir a las diversidades, ¿no?, a las personas LGTBIQ dentro del movimiento feminista y de sus luchas, de sus consignas, y también declararnos plurinacionales, ¿no? Algunas de las consignas que también se discuten dentro de los encuentros nacionales de mujeres, que son la vanguardia del pensamiento, de la lucha, ¿no? De ahí salió la campaña nacional por por el aborto seguro, legal y gratuito. Y algunas de las leyes que hemos logrado en nuestro país, en Argentina, y que son de avanzada, ¿no? Que también tenemos que, es muy difícil también hacerlas cumplir, pero que, bueno, esa es parte de la lucha también.
Queremos mencionarles que tenemos la ley 26.485, la ley de protección integral de la mujer, que es fundamental, que define las violencias. Tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Que permite a las personas del mismo sexo contraer matrimonio, la ley de educación sexual integral, la ESI, la ley Micaela, que surgió a raíz del femicidio de Micaela García en Entre Ríos, un femicidio evitable. Entonces surgió como una obligación que las personas del Estado, los agentes del Estado, las agentes, tengan que capacitarse obligatoriamente, ¿no?, en perspectiva de género. También hay leyes de paridades, ¿no?, que hay en legislaturas. Actualmente también estamos tratando de hacer cumplir la ley del cupo trans, ¿no?, para que las personas trans puedan entrar a los trabajos, ¿no?, puedan acceder a empleos dignos. Y también tenemos otra lucha, ¿no?, que ahí ya te quiero dar entrada a vos, Sole, pero tenemos el lenguaje inclusivo, ¿no?, que es una lucha, ya una batalla cultural que se está dando, que empezaron utilizándolo tal vez primero les adolescentes y las adolescentes y les niñas, como decimos, pero que ahora se está hablando cada vez más y que se está tratando de incluir, porque tenemos claro que lo que no se nombra no existe, ¿no?, y que es tan importante la cuestión de nombrar, ¿no?, de incluir. Y bueno, ahí tenemos las resoluciones que ya están aprobadas en organismos como el INAES, como la ANSES, que es la Administración Nacional de Seguridad Social, la Cámara de Diputados de la Nación, que ya tienen sus resoluciones de lenguaje inclusivo, donde recomiendan con guías los usos para utilizarlo en la tarea diaria de los organismos, ¿no? Es algo muy importante. Sí, la verdad que eso, tratando de generar esta panorámica, podemos decir que todo lo que todas las luchas como que se han todas alimentado y transversalizado en la sociedad. No todos están de acuerdo con, tal vez, con cada cosa, pero sí es cierto que se articulan a distintos niveles, y a nivel del Estado, a nivel de la cultura, a nivel, bueno, en la sociedad, ¿no? Como el lenguaje inclusivo, como decía justamente vos, ha sido verdaderamente primero percibida como un querer cambiar el idioma, y casi hacía sonreír, pero el hecho que se instale ese debate, que se hubiera instalado ese debate, hizo sí que se enriqueciera, ¿no?, el aspecto político del lenguaje inclusivo que planteaba desde lo cultural. Así que también no solo están, digamos, las luchas inmediatas contra, por ejemplo, los femicidios, que van al ritmo de, bueno, de menos, digamos, de 1 por día, ¿no?, cada 22 horas, sino que también estas luchas que son políticas, como la del lenguaje inclusivo, que quiere nombrar un sujeto no binario, ¿no?, una visión no binaria de la sociedad, de la burocracia, de las relaciones en la sociedad, en el Estado, bueno, a todos los niveles, ¿no? Verdaderamente algo ha sido muy, muy potente también. Y hoy como hoy, si bien hay mucha gente que no declina por ahí todo en como hacen sí los chicos, los jóvenes, los niños, pero sí hay muchas personas que se plantean incluir esta mirada y declinan los sujetos de manera plural con la ¿no?, que me parece verdaderamente muy valioso y lindo de hacer entender para el que no está acá, ¿no? Sí, quisiera agregar algo en este punto tan lindo que es hablar de lenguaje inclusivo, y es
bueno, en qué trabajamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo o de qué hablamos también. Es de desterrar el lenguaje androcéntrico, ¿no? Tenemos un lenguaje que tiene muchísimas construcciones que usamos a menudo o que usábamos sin pensar, sin deconstruir lo que significaban, lo que estaban realmente significando, que era poner al hombre y al varón, ¿no? Como el prototipo de la especie humana, ¿no? Más que nada. Y que más allá de que se empiece a usar la E, de que no todos, ni todas, ni todes acepten la E, ¿no? Como como decir, como para usar en general, se empieza a avanzar hacia construcciones gramaticales más inclusivas, ¿no? Aún si no estamos de acuerdo con usar la E, se puede reemplazar una oración por otra en la cual se incluya más. Sí, y agregaría también que es una forma práctica, ¿no? Que una forma más práctica, porque lo que vemos es que ahí va, verdaderamente el feminismo comenzó a dictar agenda y a poner en discusión, como justamente decías vos, muchas de las miradas naturalizadas. Esta potencia en nuestro país ha llegado hasta digamos, lo que es el Estado, ¿no? Y, por ejemplo, como una nota que también me parece muy importante y que obviamente queda para profundizar, es, por ejemplo, que desde finales del 2020, con la asunción del nuevo gobierno, se han determinado la formación de los ministerios de las mujeres, sea a nivel de gobierno nacional que en muchas provincias, donde se comienzan a articular leyes, programas y también programas a largo y medio término de transformación, ¿no? De todos los estámenes, de la sociedad, ¿no? Bueno, este 8 de marzo también nos encuentra saliendo, ¿no? De una gran crisis generada por la pandemia del COVID-19, ¿no? Una crisis mundial. Y en este sentido, si bien ya las mujeres en Argentina, el movimiento feminista, se venía preguntando se venía trabajando, ¿no? Se venía reclamando sobre el tema de cuidados, ¿no? Sobre el trabajo no pago, sobre esa valorización que no se hace. En este contexto de pandemia, algo que se notó mucho es que el trabajo de cuidado recayó más sobre las mujeres que estaban haciendo teletrabajo, ¿no? Entonces, en un contexto donde la pandemia obligó a estar haciendo teletrabajo, al aislamiento, esa distribución del trabajo de cuidado que no se había hecho equitativamente nunca, recayó con más fuerza al no tener, ¿no? Al no tener las escuelas, no tener las instituciones donde, que generalmente de educativas o de cuidado de mayores o ¿no? de quienes fueran, recayó con ese trabajo, ¿no? Con más fuerza sobre las espaldas de las mujeres que a su vez estaban haciendo un teletrabajo que no estaba legislado, ¿no? Un teletrabajo que se empezaba a hacer por primera vez, que no había reglas de duración, que no estaban claras muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, ahora, bueno, prontamente se ha legislado en torno al tema del teletrabajo, pero queda instalado fuertemente y a nivel, sea del Estado, ¿no? De los programas que el Estado está desarrollando y el Ministerio de las Mujeres, que lleva adelante un replanteo sobre la cuestión del trabajo de cuidados, ¿no? A la luz, como decías vos, de la pandemia, pero de una deuda histórica donde estos trabajos de cuidados no, por un lado, no vienen reconocidos, son no remunerados, pero por el otro lado, si uno los tiene que contratar,
o no vienen desarrollados, como los jardines, como las escuelas, o bien vienen dados a entes o organizaciones donde sí tienen, ¿no?, un precio y un valor y resultan muy lucrativos en verdad, ¿no? Podemos hablar, no sé, de geriátricos, de asistencias domiciliarias, ¿no? Todo trabajo que siempre ha sido invisibilizado a la hora de naturalizarlo como femenino, ¿no, Mari? Totalmente, es una materia de trabajo y de discusión muy interesante. Además, como decías, tenemos una ley de teletrabajo muy nueva, pero que más que nada es para el ámbito privado. En realidad, por ejemplo, en el trabajo, en el empleo público no existe, no está la ley de teletrabajo en funcionamiento. Y tenemos, bueno, todo este debate, ¿no?, de el cuidado y la mujer trabajando en su casa, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Bueno, también nos encuentra, y cómo no decirlo, ¿no?, nuevamente, este 8 de marzo nos encuentra con un pedido, una demanda generalizada del movimiento feminista y de las mujeres en general y de las diversidades, reclamando una reforma judicial y una declaración de emergencia nacional en violencia de género por el recrudecimiento de los femicidios que hemos estado viviendo desde la pandemia y desde que empezó el 2021, ¿no? Con 48, tengo entendido, me dirá Sole si estoy bien, 48 femicidios en lo que va del año, que bueno, que es una barbaridad. Lamentablemente han llegado a 60 y continúan a reproponerse, reproponiendo también los temas, ¿no?, ligados a, bueno, la erradicación de la violencia. Por ejemplo, sea a nivel, digamos, de lo que puede regulatorio, por ejemplo, en cuestión de trabajo, Argentina acaba de ratificar un convenio para la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo con la Organización Internacional del Trabajo, es de febrero de ahora, pero también diría yo que se está planteando, bueno, un camino que no busca punitivismo, sino que busca aplicar todas las conquistas que hasta ahora se han logrado respecto a la cuestión de la violencia y que no deben ser como hasta ahora responsabilidad de la mujer, sino que deben ser aplicadas. Entonces, bueno, se habla de la feminización de la pobreza y de lo que eso significa como terreno para que estas violencias puedan desarrollarse, ¿no? La imposibilidad de la mujer de resguardarse desde los derechos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y también a nivel judicial, ¿no, Mari? Sí, por supuesto hay un gran reclamo contra todo tipo ¿no?, de destruir cualquier tipo de connivencia policial, que es algo que se ha venido viendo en varios femicidios. Hay un porcentaje importante de femicidios cometidos por personas que pertenecen o que han pertenecido a las fuerzas policiales. Y eso marca también una connivencia de personas femicidas que tenían un historial de denuncias, que tenían inclusive medidas perimetrales, y en los cuales sus víctimas estaban pidiendo ayuda, habían dicho que, ¿no?, eran, ¿cómo decir?, eran muertes evitables, denunciadas, y de las cuales, bueno, muestra un funcionamiento estatal y judicial que no es el correcto, que no fue eficiente, y bueno, por eso se está reclamando una reforma importante que tiene que haber, ¿no?, en el funcionamiento. Claro. Unificación de causas, un funcionamiento que sea más multidisciplinario, que funcione coordinadamente, que no haya lentitud, ¿no? Claro, sí, y además plantea también, eso también es bueno remarcar, cómo lo que
pide, digamos, la plaza, las mujeres, el movimiento feminista, después, por ejemplo, en lo judicial presenta la necesidad de rendir efectivo, es decir, no tener un poder judicial connivente, ¿no? Sino que comiencen a plantearse, por ejemplo, poder sentar sentencias en cuanto a violencia de género, desde, digamos, con las justas herramientas que eso conlleva, ¿no? Repensando también desde lo teórico cómo se pueden sentar esas sentencias, ¿no? No es lo mismo, no es todo lo mismo. Y se saca como ejemplo, por ejemplo, la cuestión de qué ha significado en este país la experiencia, ¿no? Como se capitaliza, perdonen la palabra, la experiencia, por ejemplo, que se tuvo con los juicios por lesa humanidad, que han debido ser pensados desde lo jurídico. Eso también se está pidiendo, y también que, digamos, que se aplique la perspectiva de género, como se dice acá, ¿no? Que los jueces apliquen y se formen en cuanto a perspectiva de género para poder sentenciar, ¿no? Sí, creo que ese es bueno, son algunas de las principales causas, ¿no?, que congregan a este 8 de marzo, a este paro feminista en el que se ha decidido movilizar, ¿sí? Así que va a haber movilización pese a la pandemia y va a haber paro feminista, adición al paro feminista en Argentina. Algo más que quería agregar es con respecto a lo laboral. Se está dando una lucha para el cumplimiento, ¿no?, de la ley de cupo trans que tenemos, que puedan ingresar las personas trans a los distintos lugares, ámbitos del Estado, a trabajar, y para eso también se va a tener que trabajarse, y se está trabajando en algunos lugares, en también educar, ¿no? Educar en la perspectiva de género del ámbito, para que esas personas puedan incluirse, puedan integrarse sin violencias. Bueno, sí. Bueno, esperemos que esta panorámica haya resultado estimulante para profundizar y entender también que hayamos conseguido dar como pinceladas para construir esta complejidad y esta transversalidad de las luchas feministas y cómo se han concretizado a todos los niveles y se concretizan, y bueno, sin olvidar la lucha concreta contra la violencia, que verdaderamente, bueno, nos verá ahí en la plaza convocadas. Así es, así que bueno, nos vemos, y que sea un 8 de marzo con mucha fuerza, con mucha lucha. Nos queremos vivas, nos queremos con trabajo digno, y con más perspectiva de género en toda la sociedad. Chau, chau. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Saludos a todos de Radio Asal. Muchísimas gracias por el espacio.